Comenzamos en Giro Radical, estamos bien contentos en esta segunda edición. Yo agradezco el favor de su atención. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez y estoy con ustedes muy contenta con un temazo que vamos a estar tocando esta mañana sobre bullying y suicidio, sobre todo en adolescentes, bien enfocado a nuestros adolescentes y por qué no a nuestros niños, porque ya ves las estadísticas ahí, wow, qué impresionante. Está conmigo la licenciada Norma Angélica Cortés. Hola, como siempre, bueno, pues es un deleite compartir estos micrófonos contigo, tú lo sabes, pero también estamos en Giro Radical con este tema, un tema bien interesante, bullying y suicidio en adolescentes y jóvenes, y que bueno, pues vamos a analizar el tema y bueno, pues esperamos dejar una información por ahí que mueva las conciencias y que genere un giro radical en las personas que nos escuchan. Que nos ponga alerta, que nos ponga bien alertas a los papás, a los maestros, a los abuelitos, a la familia. De verdad necesitamos informarnos muchísimo de estos temas. Yo les voy a dar algunas estadísticas por ahí de lo que se ha estado informando precisamente en relación a este tema, tanto por ejemplo la UNICEF como el INEGI, como el mismo municipio aquí en Chihuahua, la situación del municipio, o por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de eso tenemos patrocinadores. Ay, sí, unos patrocinadores hermosos que están confiando en nuestro trabajo, que quieren aparecer en Giro Radical. Y bueno, pues tenemos que presentar a Cimarrón. ¿Qué es Cimarrón? Cimarrón es una empresa chihuahuense, orgullosamente chihuahuense, que que ofrece al público en general antojos deliciosos y saludables. Cacahuates. Yo creo que todos hemos ido a Ciudad Delicias y vemos la tienda Cimarrón en la carretera y encontramos, bueno, pues que tienen todo tipo de antojitos, todo tipo de snacks, antojos saludables, como decíamos, semillas de calabaza, cacahuates en todas sus variantes y sobre todo, bueno, pues siempre un excelente trato y una excelente calidad. Así que les invitamos a que, bueno, pues consuman este producto, consuman local. De mañana yo creo que nos vamos a tener que traer unos cacahuatitos aquí en lo que platicamos. Una mixtura que nos dé esa energía que necesitamos para todas las mañanas. Y bueno, pues Cimarrón es uno de nuestros patrocinadores muy importantes y que bueno, pues tenemos aquí el gusto de saludar y de invitarles a que conozcan ese producto todavía más. Ya es muy conocido, a nivel internacional también ya tienen un lugar por ahí, a nivel nacional están por todos lados, así que vamos a buscarlos. Y tan bueno lo que son los cacahuates, por ejemplo, con toda esa grasita que ayudan al cerebro. Impresionante. Nueces, cacahuates, todo eso. Claro. Nos ayuda, ¿verdad? Fortalecer la cabeza. Y sobre todo, sabes que pues no engordan. Son productos que no nos suben de peso. Muy naturales. Y que claro, estamos exactamente asumiendo que estamos buscando nuevos estilos de alimentación y bueno, pues con Cimarrón tendrás siempre una oportunidad de probar el cacahuate enchilado, en fin, lo que tengan, ahí está disponible para ti. Ahí está. Y bueno, gracias a Cimarrón por el patrocinio de este programa. Y yo les quiero platicar, para ir entrando en tema, yo quiero platicarles un poquito de las estadísticas, porque pues usted nos va a explicar qué es bullying, nos va a explicar a qué le llamamos cuando hablamos de quitarse la vida, ¿no? El suicidio, que está ahorita es un tema bien fuerte, y cuál relación tienen y también cómo podemos prevenir. Siempre hay alertas, siempre hay signos, siempre podemos hacer algo. Y déjame les cuento, tú que me estás escuchando ahí, que me estás viendo, yo quiero que tengamos bien consciente, porque fíjate que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el bullying es la primera causa de suicidio en adolescentes. Imagínate, o sea, de esa relevancia y de esa importancia tiene el que prestemos atención a la prevención del bullying. Y dice, según la UNICEF, la mitad de los adolescentes en el mundo, fíjate, en el mundo, sufre violencia en la escuela. Y esto es bien grave, ¿eh? O sea, en la escuela, en un lugar que debería ser seguro, un lugar donde debería de ser su segundo hogar, resulta que sufren violencia. Y luego quizá más o menos son cifras que no están muy certeras, dice que 150 millones de estudiantes. Aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente, sí, no es muy certero, pero son 150 millones de estudiantes entre 13 y 15 años. Yo no sé tú si tienes hijos, hermanitos, sobrinos en estas etapas, pero son etapas bien vulnerables. Entre 13 y 15 años reconocen que sufren violencia entre compañeros en la escuela.
Qué fuerte, ¿no? Y no nada más en la escuela, sino en sus inmediaciones. O sea, de esos de que salen y te dicen, no, nos vemos a la salida. Ah, pues porque ya no están dentro de la jurisdicción de las autoridades educativas y bueno, también lo siguen aplicando, lo llevan de las aulas hacia afuera de la escuela. Esto es bien, bien fuerte, papás. Yo sé que ya esas edades dicen que vaya y venga solo. No, espérate, date la vueltecita de vez en cuando con él. O sea, protégelos todavía, ¿no? En Chihuahua, vamos aterrizándonos un poquito más aquí en el estado, dice que el 17% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido acoso escolar. Esto es fuerte, de 17%. De ese 17%, más de la mitad, o sea, el 58%, son niñas, son mujeres, son adolescentes. Esto se debe a la consulta realizada en el 2022 por la consulta infantil y juvenil del Instituto Estatal Electoral. Estamos ya hablando aquí del estado. Un saludo a la gente que nos ve por todo el estado. Bueno, pues pónganos ahí en los comentarios desde dónde nos están sintonizando. Y bueno, también en el 2022, el 16.7% de los estudiantes habían enfrentado bullying en la escuela en Chihuahua. Vuelvo, estamos ya aquí en el estado. Y lo que tiene Chihuahua, que tenemos que prestar muchísima atención, es la violencia digital, que se vuelve un foco de atención muy, muy serio, porque estamos en el top 10 de los estados a nivel nacional. Fuertísimo. Sí. En el 2020, fíjate esto, en México había 7,818 muertes. 7,818 muertes que fueron por suicidio. Obviamente se mataron, ¿verdad? Esto es fuertísimo. Y el 0.7%, esto representa, estas 7,818 muertes representan el 0.7% de las muertes habidas en el año 2020. La tasa de suicidios es de 6.2 por cada 100,000 habitantes en nuestro país. Eso es muchísimo, gente. Las mujeres representan el 2.2% de cada 10,000 habitantes que se suicidan. Pero fíjate, eso me pareció todavía más grave. Yo creo que ahorita lo vamos a platicar, licenciado, un poquito más a profundidad, porque el 10.4, perdón, la tasa de suicidios es de 10.4 por cada 100,000 habitantes en varones. O sea, muchísimo más, como 4 veces más, poco más de 4 veces más que en mujeres. Y esto es delicado, ¿eh? Dice, la tasa de suicidios más alta por edades es entre los 18 y los 29 años. Alerta. Fíjate qué interesante que cuando creemos que ya son mayores de edad, ya pueden ser autosuficientes, independientes, que ya los papás como que no estamos tras de ellos, resulta que empieza a haber una tasa más fuerte de suicidios. Y luego dice, el INEGI nos cuenta que a partir de los 10 años o más, el 5% de las personas han pensado en el suicidio. Bien. Fíjate, desde los 10 años, por eso les decía ahorita que empezábamos, pues no nada más los adolescentes, también los niños. Este es un problema infantil. En Chihuahua, municipio de Chihuahua capital, en el 2022 se convirtió en el primer municipio en suicidios que comprenden las edades de los 14 a los 29 años de edad. Esto duele, esto nos alerta, pero sobre todo yo creo que debe de motivarnos a empezar a trabajar, a meternos de verdad en la conciencia la importancia que tiene el cuidar la vida, el darle valor a la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y por consiguiente también, ¿no?, el prevenir las muertes prematuras autoprovocadas. Así que, Lic, ¿cómo ves estos números? Sí, son desgarradores. Son cifras que están vigentes, muy recientes, del año 2022. Y que representan obviamente pues sí un riesgo para la salud mental de todos. Pero antes quiero iniciar con esta porción. Fíjate que dice así: pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Perder el ánimo. Claro. Por eso creen que ya no hay más para allá, no pierden el ánimo de vivir, el ánimo de esforzarse. Perder el ánimo implica que la vida, la familia, la sociedad se va poniendo en riesgo. Las libertades se van poniendo en riesgo. Pero fíjate que el ser humano, pues, en su afán de seguir creciendo,
va involucionando, nos estamos dando cuenta cómo involuciona, cómo esa condición en donde debería crecer un ser humano a los 8 años, a los 10 años, estamos viendo que ya también forman parte de los indicadores de bullying y que forman parte también de indicadores de suicidio. En algunas épocas, bueno, pues encontramos que el suicidio era una condición totalmente extraña, totalmente ajena a la infancia, ajena a la adolescencia. Pero pues tenemos que reconocer que el valor intrínseco del hombre siempre va a estar presente. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar somos creación de Dios. Somos la expresión del amor de Dios y evidentemente tenemos un precio muy importante que se ha pagado por nuestra vida, que se ha pagado por nuestra existencia. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que entender que no podemos ignorar que nuestro cuerpo es especial, que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual está en vosotros, dice la Escritura, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una cita textual de 1 Corintios 6, 19 y 20 que nos hace entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quitar la vida a un ser humano, quitarse la propia vida en un ser humano, atentar contra un ser humano imposibilitado para defenderse, es muerte. Sí. Es muerte. Cualquiera de estas versiones, cualquiera de estas condiciones, pues van ofreciendo esa condición en donde pues tenemos que contrarrestar, tenemos que combatir la cultura de muerte y que baje la edad en la que los niños o los adolescentes están atentando contra sus vidas. Pues la verdad es que es una condición que nos debe mantener alerta, que nos debe despertar y que tenemos que hacer algo. El vientre es el lugar de la obra creativa de Dios, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es ahí donde cada vida recibe su personalidad única, rasgos físicos únicos y una naturaleza única, específica, espiritual, que bueno, pues si no se cultiva esa vida que se da desde el vientre materno, en donde Dios y la madre están interactuando para conformar una nueva vida, pues lo más probable es que esa vida vaya en debacle prácticamente desde antes de nacer. Sí. Desde antes de nacer. Entonces, de acuerdo como tú lo mencionabas muy acertadamente, la Organización Mundial de la Salud dice que el bullying, como tú señalas, es la primera causa de suicidio en adolescentes y por eso es muy importante combatirlo. ¿Por qué? Porque el adolescente enfrenta muchos factores, está cobrando conciencia de su próxima adultez, pero ni termina de ser niño, pero tampoco está enfrentando la adultez porque hay un vértigo hormonal, porque hay muchos cambios internos en su cuerpo y que bueno, para eso los padres de familia deben estar presentes. Híjole, la presencia de los padres de familia en la formación de los hijos, si tuviéramos la conciencia, ¿no? De formar parte, no nada más de que te doy comida o pensión, no, o sea, en que en verdad me siento, platico contigo, cómo te sientes, cómo estás, compartimos gustos, vemos una película juntos, un partido de fútbol juntos, uh-huh. el que salimos a caminar, el que nos sentamos a comer juntos, ¿no? A veces no se ven la cara en toda la semana la gente, o el dejar estas cosas, estos celulares, ¿no? Esta tecnología que nos está arrebatando tanto tiempo valioso con nuestros seres queridos, sí. Y que no lo dejamos de lado, o sea, no somos capaces de sentarnos a comer con el teléfono en modo avión, por ejemplo, o dormirlo, quitarle, por ejemplo, las notificaciones, pero no para que vibre, o sea, porque de todas maneras uno está dormido, eso se siente, no, quitarle todo sonido y poder permitirte el pasar tiempo de calidad, tiempo, a lo mejor van a ser 20 minutos, 30 minutos, ni siquiera estoy hablando de 24/7, qué padre el que pueda dedicar mucho más, pero no lo estamos haciendo, estamos demasiado distraídos. Así es. Con cosas que van a pasar, cosas es más que a nadie le importan, o sea, francamente, pero nos estamos distrayendo con las cosas que no son importantes y estamos dejando de lado esa comunicación, ese contacto, ese cuidado a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Claro, y esto que tú señalas es muy, muy importante porque la verdad es que esta sensación de abandono
esta sensación de abandono que tú estás explicando, porque lo explicas a través de ejemplos. Ejemplos que nos llevan a entender que la sobremesa en casa no se hace, que el papá y la mamá quizá permanecen distanciados porque están trabajando, quizá los hijos permanecen también distanciados de papá y mamá porque están en la escuela, porque están en el teléfono celular, porque están consultando la tarea, qué sé yo. Que traen otras ondas. Exactamente. Y que bueno, pues a veces no son los papás capaces de meterse a sus habitaciones. Irrumpir en una habitación en donde se ha inculcado la idea de que en mi habitación dentro de mi casa tengo privacidad. Es que es que hasta los niños, entiendo la privacidad y vamos a aclararlo así para que luego no digan, es que ya dijeron que no, espérate. La privacidad, claro, o sea, la privacidad se tiene en el baño, donde vas a hacer tus necesidades, donde te vas a limpiar, donde tienes tu momento de higiene, en donde nadie más tiene que estar viéndote, nadie más tiene que estar observándote, nadie tiene que estar interrumpiéndote, o sea, sí, pero la habitación de un adolescente no es un área privada. O sea, si no se está cambiando de ropa, tiene que estar a puerta abierta. Tiene que permitir que papá y mamá escuchen lo que está escuchando, vean lo que está viendo. Yo ni siquiera soy fan, Lick, y yo creo que eso también ayuda mucho a la prevención de tenerles televisión en las habitaciones. Sí, también. O sea, la habitación va en donde yo puedo ver qué estás viendo y donde todos podemos enterarnos qué estás escuchando. Claro. La computadora, porque ahorita se acostumbra que se van con los teléfonos o con las laptops y se encierran a los cuartos y ya no volvemos a saber de ellos, ¿no? Eso va en un área común de la casa donde podemos estar todos cuidándonos unos a otros. Y esto que tú mencionas, fíjate que tiene que ver directamente con el acoso. Tiene que ver con el acoso. Hemos visto a lo largo de estos últimos años, como para acá, no, como que se detonó peor. Sí, claro, detona en la pandemia, pero un poquito antes, 2019, 2018, ya enfrentábamos casos de chicos o chicas que los papás los descubrían a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, metidos debajo de las cobijas, aun cuando hiciera calor, frío, la condición climática, están consultando el teléfono y están hablando por teléfono, están estableciendo contacto con gente desconocida que es obvio que pues se hacen presa fácil. Sí. Quién sabe de dónde hablan, con quién hablan, las intenciones, pues evidentemente de una persona que busca a un joven o a una joven que está disponible a las 3 de la mañana, pues evidentemente sus intenciones no son las más adecuadas. Entonces, el acoso, sea del tipo del que se trate, sea escolar, sea social, sea personal, afecta mucho más gravemente a niños y jóvenes en todo el mundo, como tú lo señalabas, y pues es muy importante aclarar algunas claves, algunos indicadores de cómo un niño o una niña están enfrentando bullying. ¿Por qué? Porque papá y mamá pues están trabajando, papá y mamá no se atreven a desconectar los dispositivos móviles para que los niños y las niñas disfruten de un sueño reparador, ya ni siquiera. Es hasta para eso. Está claro, o sea, para eso. Descansa, apaga tu cerebro tantito, permite que retome fuerzas. Entonces, las consecuencias son realmente muy graves y obviamente que no se tratan a tiempo y pueden derivar obviamente pues en un atentado contra la vida de la persona porque no tiene vigilancia. Imagínate, ese niño, esa niña de 12, 13 años, 14, 18, 20. Es que todavía el cerebro, ¿cuándo acaba de madurar? Hasta los 21 años. Hasta los 21 años todavía se sigue madurando. En los 30, para cuando la gente cumple 30 años empieza el proceso de envejecimiento, fíjate. Hasta ahí yo tengo entendido que se forma la personalidad. Hasta los 30 años todavía. Tú ya puedo decir, esta es mi personalidad. Si no tengo 30 años, tu personalidad todavía no está formada. Así es. Todavía no se acaba de formar. Entonces, tenemos el problema de que los consideramos adultos, entre comillas, y es mayor de edad. Y fíjese, los índices a mí me pareció fuertísimo. La tasa más alta de quitarse la vida de los jóvenes es de los 18 a los 29 años. 18 no se forman. Su cerebro todavía no está formado. Su personalidad todavía no está bien afianzada. Así es. Entonces, por eso son tan vulnerables. Claro. Por eso todavía necesitan que papá y mamá, la gente que los queremos, estemos al pendiente de estos jóvenes. Y por eso es tan importante que los jóvenes y que los niños sean atendidos en distintas áreas, ¿eh? En el ámbito deportivo es muy importante que ellos participen en actividades deportivas,
que participen realizando actividades artísticas, que participen realizando actividades de compañerismo, de atención saludable a alguien más, claro, saludable, atender personas de su misma edad, atender adultos mayores que requieren de ser cuidados, de ser atendidos, pero también requieren de ser atendidos por los padres, y los padres tienen que atender a los hijos dentro de la casa. Decías tú, el momento más cercano pues es a la hora de comer y la sobremesa. Sí. La sobremesa y la comida es muy importante. Ahí es en donde se ventilan con toda confianza todos los asuntos familiares, personales, claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué tal te fue con el maestro con el que me platicaste que andabas ahí con el rocecito? Y en un sentido bien coloquial, en un sentido bien humorístico, en un sentido en el que se están resolviendo necesidades básicas como la sed, el hambre, la comida. Aquí es en donde se abre. Comiendo quién está de malas. Exactamente. Y sobre todo que cuando estamos juntos, estamos contentos. Claro. Porque al final de cuentas sí se siente el vacío del abandono cuando, bueno, pues nos tenemos que levantar y vámonos a seguir con las actividades, pero ya llenamos un vacío, una sensación de, ay, bueno, estuve un rato, quizá 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos con la persona que asumo que más me ama, conociéndonos, observándonos, viéndonos decidiendo, a los ojos, tomando decisiones, viéndonos a los ojos, y esto obviamente va a prevenir, desde luego que sí, no solamente el bullying, va a prevenir cualquier forma de abuso al interior y al exterior de la familia. Claro. Entonces sí tenemos que reconocer también que el concepto de bullying, fíjate, se presenta para el año 1970. Este es un término que se destaca desde entonces como una forma de maltrato intencionado. O sea, realmente quiero lastimar. Voy a buscar hacerle daño a esa persona a la que ya tengo en la mira, en el marco particularmente de la escuela, pero también se presenta en el trabajo, también se presenta entre los familiares más cercanos, entre primos, sobrinos, ¿no? Y esto obviamente se da entre una persona, claro, por supuesto, entre hermanos se presenta, se da entre una persona o un grupo de personas hacia otra persona que es considerado el blanco habitual de ataques. Entonces, en la casa, esas bromitas de mal gusto en donde se dice, es que tú no te pareces a nadie, tú fuiste, te trajo el bote de basura, te encontramos en el relleno sanitario. Eso es bullying. Empieza desde la casa. Y en la casa empieza a haber resentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque por alguna razón se destaca el deseo, el maltrato, el mal intencionado de hacer daño. Porque se tienen las piernas delgadas, porque es gordito, porque es alto, porque es flaco, porque es todo. Lo que sea, la razón que sea. Yo tengo una duda, Lick, porque bueno, esto no es nuevo. No. O sea, el concepto se viene formando en 1970. Apenas, sí. Pero no es nuevo. No. O sea, esto tiene, si uno habla con los abuelos, los bisabuelos, ya el bullying ya existía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué entonces ahorita? Porque antes no eran estas estadísticas, no teníamos estos focos rojos. Uh-huh. ¿Por qué entonces ahora se vuelve realmente un problema social? Porque yo estoy viendo que estas muertes, esta violencia que obviamente después va a repercutir, porque el niño bulleado va a bullear, claro. O sea, el agredido va a generar agresión. ¿Por qué ahorita se vuelve un problema social entonces? Fíjate que en otras épocas, por una razón, te lo voy a decir así abiertamente. En otras épocas nos enseñaban a defendernos. Órale. Nos enseñaban en la casa. Sí. A pesar de la exigencia, ¿qué nos decían? Yo creo que tú lo viviste con tus papás y nos decían, si yo veo que tú regresas arañado o te golpearon, yo te voy a golpear a ti. Si yo sé que no te defendiste, porque yo no te defendiste. Entonces se inculcaba el valor del respeto, del autorrespeto y del valor. Agarre sus pantaloncitos y vaya. ¿Verdad? Pero en otras épocas también, bueno, pues no había esta dificultad para entender que el autorrespeto tenía que ser logrado por uno mismo. No por alguien más. No porque los demás me acepten, no por lo que los demás digan. No vivíamos entonces tanto por el qué dirán.
Sí, claro, vivíamos porque era necesario defendernos, porque imagínate bajo la amenaza de si tú regresas a la casa y vienes con un ojo morado, yo te voy a poner el otro, ¿no? Aunque suena exagerado, pero sí conozco familias en donde eso sucedía y las familias simplemente lo asumían como una forma extraordinaria de traer o de trasladar un valor familiar a la casa, a la familia, y daba resultados. O sea, sé fuerte, no se eche atrás, no se deje lastimar, respétese, dése a respetar, gánese el respeto de sus pares. Y gánese el respeto propio, sí, claro. El respeto personal, en el que tenemos que entender que cada persona tenemos un valor intrínseco por ser humanos. Pero ahora, bueno, pues se busca que, bueno, venga mi mamá y me defienda, venga la directora, la escuela, la primaria, la maestra de primaria, que venga un amigo y me defienda. ¿Por qué? Pues porque, pues la verdad es que no se han inculcado estos valores. Lo que yo quiero que digan. Exacto. Para que no me vayan a sentir yo agredido. Sí, o imponer una forma de pensar a través de la cual se hace vulnerable y se discrimina ahora para todo. Ay, sí. Entonces tenemos que comprender que, bueno, pues el bullying es una condición personal que tenemos que enfrentar desde casa, que tenemos que enfrentar porque pues nadie va a venir a defendernos. Hay que admitir, nadie tiene por qué venir a defendernos, porque esa otra persona que podría defendernos pues está a cargo de sus propias cosas, en primer lugar, y en segundo lugar, pues ¿quién más lo va a hacer sino nosotros mismos? ¿Cómo le enseñamos? Porque bueno, ahorita si uno les dice eso, luego dicen que es violencia, ¿no? Es que es una forma de educar demasiado retrógrada y todo esto, pero bueno, ¿cómo entonces empezamos a formar a nuestros niños para que prevengan ese bullying de una manera pues más moderna, digamos? Sí. Para que no vayan a decir, porque yo sí les tengo dicho a las maestras, ¿verdad? Ya cuando empieza algún niño o algo ahí, pues nada más que yo déjeme le explico una cosa, ya sé que está viendo esta situación. A mis hijas yo les enseñé que hay que primero hablar, pero como la niña, el niño no entiende habladas, pues lo siento, ¿verdad? Tiene mi hija todo el permiso de defenderse, así me la corra de la escuela, ella va a encontrar un respaldo conmigo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque luego hay maestros que dicen, espérese, déjeme mejor, hablamos con los otros papás, o sea, y hay otros que dicen, no, pues le entiendo, señora, ok. ¿Cómo formamos a nuestros niños ahorita de una manera más, pues, moderna? Sí. Para no perjudicar tampoco esa parte de la socialización, ¿no? Sí, lo entiendo bien. Fíjate que el hecho de que cada época ha sido moderna. Sí, y en cada época hemos tenido que sus novedades. Entender, claro, que forma parte de la forma en la que se ven las cosas para ese momento, para ese tiempo. Sin embargo, tú has dicho algo muy importante y que obviamente lo aconsejo como psicóloga que soy. Lo aconsejo ¿por qué? Porque primero tenemos que entender que el hijo, si está bien formado en casa, pues va a tener que trascender esa formación hacia la escuela, hacia el grupo deportivo, hacia el grupo religioso, hacia donde el niño participe. Tenemos que hacerle entender al niño que, bueno, siempre va a contar con nuestro apoyo, siempre va a contar con nuestro respaldo, siempre y cuando hable con la verdad. La verdad es la que se va a respaldar. Si el niño dice mentiras, si el niño está constantemente trayendo, llevando y él mismo duda acerca de su propio dicho, es el que anda provocando. Exactamente, ahí tenemos que entender que bueno, pues también a lo mejor mi hijo, por más respaldo que yo le quiera dar, pues está mintiendo y tenemos que contrarrestar esa condición. Pero si el niño habla con la verdad, vamos a tener que respaldarlo. ¿Por qué? Pues porque no está mintiendo, está él entendiendo que hablando puede él resolver la situación, pero si no, bueno, pues que intervenga el siguiente nivel de autoridad, que sería la madre, el padre de familia, la madre de familia en la casa, pero también en la escuela o en el grupo al que pertenezca, siempre hay una autoridad a la cual acudir. ¿Para qué? Para que ya esta autoridad está prevenida por una mamá y un papá que ya les dijo, si con mi hijo se meten, él va a tratar de hablar, va a tratar de conciliar, porque así se lo he enseñado, pues va a tratar de hablar siempre, va a hablar con la verdad, pero si acaso entonces no está haciendo lo correcto, yo me encargo de corregir su comportamiento, pero también vamos a tener que hacerle saber a la escuela y a las autoridades y a las familias involucradas en la situación que es necesario poner un alto, es necesario establecer una condición. Entonces, la recomendación es: estoy viendo que mi hijo está sufriendo bullying, estoy viendo que lo están agrediendo, yo le tengo que dar las herramientas de que diga, ven y dime la verdad, yo te voy a apoyar. Sí. Primero el apoyo en casa y luego
decirle a la escuela o al lugar, al centro, donde sea que el niño esté conviviendo, ok, necesito que tomes cartas. Así es. O si no, voy a tenerle que permitir que tome cartas él. Así es. O lo ayudan o él solito se ayuda. Y la escuela reacciona. Sí, reacciona. Sí lo hemos visto. ¿Por qué? Porque es un niño bien portado, es un niño respaldado también por la escuela, es un niño que no se mete con nadie, es un niño que colabora, que participa, que trae un buen desempeño académico y entonces se puede respaldar. Pero si vemos que es un niño vago, que es un niño que desde que lo llevaron a inscribir empieza con algunas dificultades, desde que la mamá y el papá vienen arrastrando la idea de que bueno, pues es que a veces no quiere saludar. Entendemos que a lo mejor no se somete a las reglas en casa, lo más probable es que en la escuela pues no va a se someta a las reglas de la escuela. Evidentemente no se va a someter a las reglas de la escuela ni en ningún otro lugar en donde ese niño, esa niña pues va a perturbar, va a causar un ruido generalizado en donde ese niño o esa niña tienen que ser atendidos de alguna manera. Entonces también un niño buleador, un niño que está en la cacería de aquel que está vulnerable. Vulnerable no solo porque se deja oprimir, sino también porque no tiene esos recursos que le dicen detente, porque pues es una buena persona, cuenta con el apoyo de los compañeros, tiene límites, no se mete contigo, no anda arrebatando, no anda juzgando, en fin, ese niño también por su propia imagen, por lo que está proyectando, también detiene la posibilidad de bullying. ¿Por qué un buleador no bulea a todos? Bulea al quizá más sucio, quizá al que no lleva comida, quizá al más quejumbroso, al que siempre está enfermo. O sea, la presa fácil la disponen los papás en el ambiente en donde ese niño va a incursionar. Entonces seguimos siendo el problema de los papás, o sea, tanto del que bulea como del buleado. Somos los papás los que ponemos a nuestros hijos, ahora sí que en charolita de plata. Sí, tengo que decirlo. Siempre, nuestro enfoque siempre van a ser los papás. Okay. Los papás que constituyen una familia en donde pues están produciendo eso. Si los papás no están atentos, están produciendo algo. Si los papás no están cuidando de su rebañito, de sus cosas, de su casa, de sus hijos, de lo que están produciendo hacia afuera, desde dentro vamos a empezar a observar esas anomalías. ¿Qué pasa entonces? Como para ir un poquito aterrizando, se nos está pasando bien rápido el tiempo. Rapidísimo. Entonces, ¿cómo ligamos? Porque todas estas estadísticas que leímos al principio y todo esto que estamos hablando del bullying está llevando a nuestros jóvenes a que atenten contra su vida. A que a mí me impresionaron los números, por ejemplo, con los varoncitos, o sea, con los hombres, porque luego le prestamos mucha atención a las mujeres y la verdad es que no somos las que vamos a las estadísticas de la cabeza, gente. O sea, ahí tú también tienes que ir viendo. Fíjate, los porcentajes son de mucho más de la mitad, o sea, hasta 5 veces más de lo que se quita la vida a las mujeres. 4 son varones. Exactamente. Entonces uno dice, a ver qué está pasando ahí, pero entonces, ¿cómo llevamos el bullying? ¿O en qué momento llega este extremo? ¿O por qué llega al extremo de que el niño quiera atentar contra su vida? Sí, claro. Sabes que lo he venido diciendo, la violencia en casa se expresa. Se expresa a través de los niños. Un niño que bulea no solamente es él ejerce presión sobre alguien más, también la presenta porque ejercen presión sobre él. Un hermano mayor, un papá, una mamá, eso es abuso, finalmente es abuso y se está expresando ese niño a través de su propia conducta, una conducta que es hostilizante, que habla de frustración, que trae una carga de ira, una ira incontenible y que está expresando todo lo que está pasando en casa, lo saca en el ambiente en donde se siente más libre, pero también está expresando que un niño que no está atendido va a seguir siendo buleador a lo largo de su vida, hasta que cumpla los 30 años, hasta que cumpla los 40 años. Imagínate cuando se enfrente a sus propios hijos, imagínate cuando se enfrente a su esposa, a su trabajo, con un jefe, con un agente de tránsito, con alguien que le represente autoridad. No fue atendido ese niño, esa persona, y entonces él se va construyendo un parámetro en el que está expresando constantemente violencia.
está siendo constantemente un buleador, un abusador. Un abusador que puede ser verbal, un abusador que puede ser físico, un abusador que puede ser social y que de cualquier manera esa violencia se sigue expresando a lo largo de su vida. Entonces, esas consecuencias, las consecuencias de esa violencia las va a enfrentar. ¿Y cómo las va a enfrentar? Bueno, pues a través de más conductas autolesivas pues que van a el manifestar. Se termina lastimando a sí mismo. Exacto. También, porque luego pensamos, ¿no? El que está recibiendo el bullying es una presa para terminar con su vida. Exacto. Pero entonces también es un foco de atención el que esté ejerciendo el bullying, claro, contra sí mismo. Así que es. Todo eso lo puede voltear contra sí mismo. Y en un momento que menos te imaginas. ¿Sabes cuándo? Momentos de soledad, en donde empiezan por cortarse. Cutting. Sí. Ese fenómeno que vimos muy recientemente, que de repente explotó. Llegaban las mamás muy asustadas, sí. Llegaban los muchachos muy discretos, guardando sus autolesiones. Con manga larga, en pleno calor, que no quieren quitarse la sudadera a los chamacos. O simplemente veía tú, la primera clave que nos ayudaba a detectar era identificar si realmente traían este conjunto de características que acabas de mencionar. La sudadera envuelta en las manos, las mangas de las sudaderas envueltas en las manos, la capucha. No. Empezaron a atentar en lugares y que no parecían visibles. La pancita. Partes de la pancita, las partes de los glúteos, los muslos. La entrepierna, la parte posterior de la calceta. Lugares en donde la mamá no veía que hubiese autolesión. Y sin embargo, cuando empezamos a sospechar de esa condición, es cuando el muchacho se pone defensivo y entiende que pues algo hay que hacer, porque ya está en un grado de dificultad muy alto y tenemos que abordarlo. Cuando el mismo muchacho pide ayuda, esto ya es un gran avance para la familia y hasta para el mismo muchacho. Y obviamente para la sociedad en general. Pero piden ayuda cuando o sea, el problema ya estalló. Entonces, por eso tenemos que estar bien atentos desde mucho antes para que no llegue a eso. Claro. ¿Qué lleva a un niño que está sufriendo bullying? Ahora voy al otro lado, porque ya vimos que también, ojo, y les digo, casi no vemos esa parte de que el que está bulleando tiene un problema muy serio, sí, que va a estallarle esa violencia eventualmente. Pero ¿qué hacemos con el niño que está sufriendo el bullying? Y que también es un foco rojo y tiene tendencias suicidas en un momento dado. Sí. Entonces, ¿cómo lo identificamos o cómo identificamos estas señales? Porque yo sé que todos los que atentan contra su vida, y eso lo han dicho ya varios psicólogos, psiquiatras, todos dieron señal, gente. O sea, no hay tal cosa como, es que yo jamás me hubiera imaginado. No, lo que pasa es que las omitimos o por ignorancia o por no quererme meter en problemas o porque no sé qué hacer. O entonces, realmente siempre hay señales. Sí. ¿Cómo puedo identificar un niño, un adolescente que ya está pensando en atentar contra su vida? Fíjate que hay muchos indicadores. Primero, bueno, pues se asume como víctima de una circunstancia que sí depende de él. ¿Por qué? Porque ya él está metido en la circunstancia. Segundo, depende de la calidad del acosador. Depende de las características. Ahorita te digo cuáles serían los puntos claves para identificar a una persona que está enfrentando victimización en este sentido. Pero también hay observadores. Los observadores son el tercer foco de atención al que debemos también poner atención. Son aquellos que participan en el proceso del bullying y que no hacen nada. Que sirven como testigos, que sirven como público, que sirven como auditorio para que ese acosador victimice más todavía a la persona que ya es de por sí está vulnerable, pero también el observador que no hace nada. Es tan cómplice como el que está. Dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y es lo mismo. Exactamente, aquí es un cómplice. Entonces, ¿cómo identificar? Bueno, de principio, el niño se va retrayendo. El retraimiento social es una de las primeras características, es decir, se va aislando, se va quedando solo, no quiere ya muchas veces acudir a la escuela, no quiere buscar ayuda. No sale con amigos. Está aislado completamente.
Y generalmente el aislamiento no solamente es físico, también es emocional. Siempre van a usar audífonos. ¿Cómo me chocan esos audífonos, Lick? Sí, bien, del formato que tú quieras. Sí. Y cada vez los van haciendo más sofisticados para escuchar más afuera y más de adentro. Claro, adentro se escucha con una cantidad de decibeles impresionante, pero menos contacto con el exterior. Entonces, ellos no buscan la relación social, siempre están buscando ahuyentarse, siempre van a tener miedo, se expresa el miedo, se expresa la vergüenza con su comportamiento, no se dejan ver, se ocultan. Su posición encorvada, ¿no? Eso es muy común en los jóvenes, en los adolescentes. Al alejarse van buscando ocultarse de los demás mediante esa capucha de la que hablábamos, mediante ese encorvamiento, mediante el no hablar o hablar farbullando, es decir, hablar entre dientes, claro, como... ¿Qué dijiste? Pues ya lo dije. Ya dije. Y se encierran. Se encierran en sí mismos, se encierran en sus habitaciones, se encierran en su casa, y para sacarlos de su casa pues es muy muy complicado, se sienten incomprendidos. Como tienen mucho contacto con las redes sociales, es muy fácil tener contacto con otros que están en la misma circunstancia, y entre ellos van nutriendo esa misma idea. Y por lo tanto se van haciendo grupos de redes de autoayuda, redes de apoyo, que también los llevan a enfrentar retos con el propósito de llamar la atención. Retos peligrosos, conductas de riesgo se les llama, y que en un momento dado lo va negando. Va negando que ellos participan en esa actividad. Sus amigos ya no tienen amigos, sus amigos los buscan y ellos también rechazan a aquellos que fueron sus amigos. Habrá que analizar con quiénes están relacionándose en la escuela, en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasan en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasan aislados videojugando? ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿En qué momento? Comen. Exactamente, ¿en qué momento están realmente nutriendo su cuerpo? Muy probablemente vivan en desnutrición estos jóvenes, muy probablemente lleguen a consumir sustancias, drogas. Son más vulnerables para el consumo de drogas. Exactamente, y para que todo esto se conjugue. Todos estos elementos se van conjugando, factores de riesgo les llamamos, y entonces pues ayudar a esa persona es... y que mamá, papá intervengan de manera así muy audaz, o que definitivamente pues esperar a que el muchacho pida ayuda y que no sucumba. Un muchacho valiente va a ser aquel que se acerque a pedir ayuda y que se acerque a pedir ese apoyo que necesita, y que obviamente ya está teniendo pensamientos suicidas, que en cualquier momento lo pueden llevar así atentar contra su vida. Híjole, eso es bien delicado, papás, de veras. Papá, mamá, abuelitos, toda la gente que estamos alrededor de los jóvenes. Luego justificamos, es que es adolescente. Ay, pues es que claro que se aísla. Es que por supuesto que él está en su mundo. Y a mí, yo no sé qué sé yo cada que escucho este tipo de comentarios, porque es que te está llamando la atención. Él quiere atención. Ella necesita la atención de un papá, una mamá, un amigo, alguien que diga, no voy a desistir porque me diga que no quiere nada conmigo. No voy a desistir porque diga que su privacidad. No voy a desistir porque me diga que es su tiempo y su espacio. No, quiere que estés ahí. Sí. Quiere que insistas, quiere que le muestres el valor que tiene para ti, lo valioso que es para ti esa persona. Y que si no está, lo vas a extrañar, que si no está te va a hacer falta, que no va a ser un hueco que va a llenar cualquiera. O sea, necesitamos insistirle a los jóvenes. A mí me causa mucho conflicto cuando dicen tanto con los niños como con los adultos, ¿no? Que el papá y la mamá no les dan abrazos. Ah, sí, cómo no. No, es que él ya no quiere abrazar, a él no le gustan los besos. Es que cuando más te digo que no quiero es porque lo necesito. Claro. Entonces, abrace a su adolescente. Los niños, y eso también son estudios bien fuertes que nos han dado en el Consejo Consultivo con Perspectiva de Familia, en donde a partir de ahí se sacaron de aquí de Chihuahua una serie de estudios, como lo que les decía ahorita, por ejemplo, del suicidio en los adolescentes, de los 14 a los 29 años, que somos el primer lugar como municipio en la capital. O sea, esto es gravísimo, como municipio de todo México, imagínense. Pero nos decían mucho, ¿no? Cuando cumplen 12, 13 años, que van a la secundaria,
Papá y mamá dicen, ya va solo a la escuela, ya regresa solo de la escuela, ya se sabe calentar la comida, ya hace solo su tarea. Y entonces tenemos un problemón de niños abandonados, porque son adolescentes, volvemos, ni se les ha formado en la cabeza, todavía ni siquiera tienen bien su personalidad, están en las épocas del cambio hormonal, que son bien traicioneros y que les mueven todo en su metabolismo biológica, mental y hasta espiritualmente. Y luego resulta que los papás dicen, pues yo ya acabé. Y los abandonamos, gente. Los abandonamos. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasa para cuando estamos viendo las cifras de suicidio en donde ya 1 o 2 años? Adiós, cuate, se te fue. Pero ese muchacho ya expresó desesperanza. Claro. Ese muchacho ya expresó dolor, ese muchacho ya expresó angustia, ese muchacho ya dio avisos muy importantes. Incluso se atreven a lanzar el anzuelo y decir, ¿qué pasaría si yo atento contra mi vida? Sí. ¿Qué pasaría si yo hago planes para el suicidio? Pero fíjate que yo escuché, leí una frase que me encantó la semana pasada, una frase muy interesante que decía, la forma más pura con la que le podemos demostrar a una persona que la amamos es poniéndole atención. Claro. La forma más pura de amor, fíjate nada más. Le estoy dando mi tiempo, claro. le estoy dando mi cuidado. Exacto, mi contacto visual, mi atención. No estoy poniendo más atención que en lo que él quiere ser escuchado. Dar tiempo es dar vida. O sea, cuando yo me siento a escuchar, a ver, cuando me siento a jugar, cuando me siento a platicar, estoy dándole vida a esa persona. Mi vida, o sea, mi tiempo, este tiempo que yo no voy a recuperar, este tiempo que ya no va a volver a pasar por mis manos, te lo estoy entregando a ti porque me importas, porque eres valioso. Le mandamos un saludo a Carolina Lara, dice, excelente lo que comparten. Felicidades a la licenciada Norma Angélica y a Ruth. Gracias por estar ahí en sintonía. Gracias por compartir. Estoy viendo que están compartiendo. Agradezco muchísimo a la gente que comparta porque tenemos que generar un giro radical en la mente. O sea, ya basta de que porque son adolescentes y ya ellos se saben cuidar, ellos saben tomar decisiones. Este absurdo, miren que cómo tengo yo conflicto con que se les dé tanto poder a un niño de 13, 14, 15, 16 años de que tome decisiones hasta de si quiere o no ver a sus papás. O sea, mientras no te agreda, mientras no te violente, mientras no ponga en peligro tu vida, tiene que verlo, mijo. O sea, es parte de honrarlo, es parte de hacer un lazo, es parte de hacer un vínculo. No, yo no quiero ir a esta. ¿A poco? Y ahí se los pongo. ¿A poco si el chamaco se levanta a la mañana y te dice, no quiere ir a la escuela? Tú le dices, no vaya, por supuesto que no vaya, es cuando usted quiera. Pues no. Dices, pues se me levanta mi chavo y va a ir a la escuela. Es disciplina, son reglas, es la educación que se da en casa, precisamente. No tendríamos por qué llegar a ponerle atención a un adolescente o a un joven que está amenazando con suicidarse si no lo hicimos en la infancia. Si no lo hicimos en la casa, si no lo atendimos cuando él necesitaba. Entonces, aquí tenemos que hacer conciencia de que el padre que no lo hizo en otro momento lo puede hacer. Todavía lo puede hacer. Estamos a tiempo, pero hágalo. Sí, claro. Hágalo, no se quede con la idea de que, bueno, pues es que yo pobrecito, pues es que yo nunca supe cómo abrazar y cómo amar a una persona. Pues busque ayuda, busque ayuda profesional, busque ayuda entre personas que ya en este momento ya con tanta facilidad que tenemos para meternos a cualquier red social o a la información que está disponible como este programa a través de canales en donde se abre esta oportunidad de seguir aprendiendo. Bueno, pues tenemos que mitigar esos factores de riesgo, tenemos que entender que esa persona que no atendimos antes, sí tenemos que hacer un alto y pedir perdón, ¿eh? Es muy importante detenernos y decirle, mi hijo, mi hija, no te atendí en el momento que era necesario porque trabajaba, yo te ofrezco mis disculpas, quiero que tú seas esa persona que, bueno, pues siempre también hemos soñado y que tú te conviertas en la mejor persona. Eso como rompe el antes y el después, ¿eh? Que un padre se humille delante de un hijo y se humille no en el mal plan, ¿no? Sino al pedir disculpas, al ofrecer disculpas, al pedir perdón porque se equivocó. Un papá que admite delante de un hijo que se equivoca es tan bien visto. Como tú, somos falibles todos. Y el hijo lo va a ver excelente. Va a ganar admiración, esa admiración que no tuvo antes porque estuvo constantemente enojado, iracundo por esa falta de atención. Ese padre y esa madre van a ganar esa admiración que necesita. Lick, se nos acabó el tiempo y antes de la mención a nuestro patrocinador, bueno, yo quiero recordarte una cosa, dice el Salmo
127:3 dice, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que tú tienes es una herencia de Dios, o sea, no te lo mereciste, no hiciste nada para ganarlo, es una herencia de Dios, por eso es valioso tu hijo, tu hija, por eso se merece que lo cuides, que le pongas atención. Pero ¿sabes qué? Tú eres cosa de estima, tú eres el hijo de alguien que independientemente si papá o mamá te cuidaron, te quisieron, te valoraron, tú vales, tú eres amado, tú eres querido, así que vale la pena que te cuides. Sí. Esto fue Giro Radical y le agradecemos a nuestros patrocinadores y nos vamos despidiendo. Y Cimarrón, uno de nuestros patrocinadores, y bueno, pues en la próxima ocasión también hablaremos de otro de nuestros patrocinadores muy importante, Arréglalo Sastrería. Ya verán, hay muchas oportunidades que tenemos y bueno, pues estos patrocinadores que tenemos también aquí a la vista, que están acompañándonos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Ruth. No, gracias. El próximo nos vemos porque va a haber un tema bien fuerte. Siguiente emisión. Lunes 12 de la tarde. No te lo pierdas. Buen provecho. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.